Bueno, son muchos los interrogantes, ¿no? A partir de las 9:30 de la mañana, y decíamos, puede llevar varias horas realizar esta tarea de identificación del cuerpo y además de causas de muerte, lugar de muerte. Pero vamos a repasar algunos de los interrogantes, vamos a ir al detalle, ¿no? De lo que hasta el momento no se sabe, y ahí estarán puestas las miradas. Las dudas sobre el cuerpo hallado en el río Chubut. Bueno, primero que nada su identidad, ¿no? La identificación. En el día de ayer, Tuni Coleman nos decía, se puede hacer en 3 horas, hay una especie de dedales que se ubican en los dedos, pero en el caso de que las huellas digitales estén claras. Si no están claras, la situación cambia absolutamente. Pero, por ejemplo, una de las preguntas que muchos se hacen por estas horas es si el cuerpo estuvo siempre ahí. Hoy el diario Clarín habla concretamente de un lugar que no había sido rastrillado, pero se rastrilló ese lugar en 3 oportunidades. ¿Recuerdan ustedes el trascendido de que en realidad los perros no eran perros especializados? Bueno, la pregunta es si ese lugar se había revisado y qué pasaba con el cuerpo en ese momento, cuando se realizaron estos 3 rastrillajes. Bueno, lo cierto es que la vocera de la PULOG de Cuyamén, Soraya Malcoño, aseguró que el cadáver había sido plantado hace 2-3 días, no estaba ahí, dijo ella, aseguró. Y fue más allá, dijo, cualquiera lo hubiera visto, porque era un lugar donde se podía ver. Evidentemente, bueno, faltaba algo más, pero ahora lo seguimos. Pasaba gente por ese lugar y en ningún momento vieron absolutamente nada. Esto es lo que ellos aseguran. Bueno, no estaba ahí, decididamente, esto fue lo que ella confirmó. Ahora sí, vamos al siguiente. Otra de las preguntas por estas horas tiene que ver no solamente con el lugar en el que estuvo el cuerpo durante todo este tiempo, sino el argumento de la vocera es que el cuerpo apareció a metros río arriba, desde donde, según ella, la gendarmería se llevó a Maldonado. Además aseguró que se trata de un lugar bastante transitado, bueno, lo que yo contaba hace instantes, ¿no? Que es imposible que no se haya visto. Algunos se preguntaban, bueno, y en el caso de que alguien haya llevado el cuerpo ahí, ¿cuándo podría haberlo hecho? Bueno, durante la noche, decían, cuando nadie lo viera, desde el puesto de guardia, si no se llegaba a ver ese lugar. Bueno, la Casa Rosada también tiene las mismas dudas respecto a que haya sido plantado. Solo la comunidad aborigen desconfía de gendarmería, el oficialismo de los mapuches. Bueno, aquí hay claramente acusaciones cruzadas. Juli, sí. No sé si vos querés intervenir, pero acusaciones cruzadas claramente. Yo sumo esto de la portada del diario Clarín que dice, bueno, ese lugar sí se había registrado y ahí no habían encontrado nada. Por otro lado, ¿qué pasa con la señal de teléfono celular que se activó? Si ese cuerpo pertenece a Santiago Maldonado, si ese cuerpo está ahí hace 80 días, estaba ahí hace 80 días, ¿qué pasa con el teléfono celular que alguien atendió al día siguiente? ¿Nadie se lo pregunta? Sí, quedan muchas pistas, Dani, por seguir. Hay muchos interrogantes con respecto a las cuestiones que vos estabas marcando. Nada más agregar a eso que en función de lo que sean los resultados de la autopsia, en principio se va a poder determinar si el cuerpo estuvo allí sumergido en el agua durante tantos días o si en cambio, como de alguna manera existe la hipótesis, sobre todo por parte de la familia de Santiago Maldonado, ese cuerpo fue plantado. Porque lo que dicen es, si fue plantado, el cuerpo tiene que tener determinado tipo de residuos de origen aéreo, es decir, digamos lo que son los huevos de larvas de moscas, digamos, insectos, restos de partículas que habitualmente entrega el aire y no entrega el agua, partes lívidas, lo llaman así los livideces, livideces cadavéricas, sí, exactamente. Y algas en los pulmones, por ejemplo. Sí. Mira, yo tomé unas notas, Juli, porque por supuesto no somos especialistas en esto, ¿no? Pero algas en los pulmones, por ejemplo, para determinar si es que hubo respiración en el agua, y ahí es donde ingresaron, o si hay rotura de los alvéolos pulmonares. Esto es lo que explicaban los especialistas en las últimas horas. Y después hay datos concretos también respecto del movimiento, de si ese cuerpo fue trasladado o no. Y ya vamos a la siguiente, porque en el caso de que se haya llevado al lugar, ¿sí? Los especialistas en este tipo de pericias lo que dicen es que, bueno, justamente lo que vos explicabas, si hay livideces cadavéricas o no, algo que nosotros un término que no usamos frecuentemente, que no conocíamos hasta el momento, pero que tiene que ver con posibles coágulos que se hayan generado por falta de movimiento del cuerpo. Diferente es la situación si ese
cuerpo fue movido del lugar, ¿no? Bueno, ¿se había rastrillado la zona donde apareció el cuerpo? Esta es la pregunta y hago la referencia ahí sí nuevamente a la portada de Clarín. La respuesta que dio la prefectura fue que no se rastrilló el área en el cual encontraron el cuerpo. ¿Qué es lo que dicen los mapuches? Que sí, que ese lugar se registró, que se registró en varias oportunidades, bueno, que tal vez la diferencia puede estar en los perros, pero que de todos modos ellos aseguran que el cuerpo fue plantado ahí en el lugar. Bueno, uno de los bomberos que participó en el rastrillaje, que fue clave para dar con el cuerpo, Alfredo Roncoroni, dijo que fue fundamental empezar unos metros más arriba de lo que estaba estipulado. Reitero, esto se contradice y absolutamente con lo que dicen los mapuches, ¿no? Que confirman que esto de ninguna manera puede haber sido así. Dani, llama mucho la atención que no se pueda todavía determinar si efectivamente hubo un rastrillaje en forma previa a este que se hizo y donde fue hallado este cuerpo, ¿no? Digo, hay un juez, hay autoridades, hay investigadores. La realidad es que, yo digo, hay tantas hipótesis, pero no hay nadie que diga efectivamente si por allí pasó, de alguna manera, todo el personal policial, digamos, el personal afectado justamente a rastrillar esa zona. Sí. Digo, que sigamos discutiendo esto, la verdad que de alguna manera me parece que le da margen a aquellos que lo que quieren hacer con esto es tergiversar, ¿no? Que lo que quieren es desinformar. Sí. Bueno, incluso, Juli, y agrego esto solamente, también la versión de que un mapuche habría alertado para que se vaya a requisar ese lugar, ¿no? Sí, cuando en realidad después nos enteramos que constaba en la causa que fue uno de los gendarmes quien en su declaración aporta este dato de que sería conveniente volver a pasar por ese lugar. Me sumo a lo que vos decís y hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí, yo creo lo mismo. Hay muchas ganas de confundir también, ¿no? Sí. Por eso mencionaba nuevamente la portada de Clarín que dice, no, ese lugar no se había registrado, como dando a entender que el cuerpo podía haber estado ahí siempre. Bueno, hay muchas preguntas para hacerse. Recordemos que hubo, y sin hacer un análisis de los medios de comunicación en general, pero que hubo muchas noticias falsas, muchas que tenían que ver con o por lo menos sin sustento, que tenían que ver con que existía la posibilidad de que Santiago Maldonado estuviera realizando una especie de sacrificio y por eso desaparecer eternamente para perjudicar o beneficiar políticamente a alguien, o que podía estar en una peluquería, recordás, o que en Entre Ríos había una persona muy parecida, e incluso, digo por último, que había un pueblo donde mucha gente se parecía a Maldonado.